jóvenes, soy la profesora Verónica Lazo y en esta oportunidad desarrollaré los ejercicios propuestos para el ciclo 2017-2 del ordinario del tema semántica que corresponde a la semana número 8. Voy a responder entonces las primeras 4 preguntas que son un poco más sencillas, como es la primera. Nos piden marcar la alternativa que presenta un enunciado correcto respecto a la semántica. La primera alternativa es la disciplina que estudia el contenido del texto en una lengua. Bueno, la semántica no estudia el contenido del texto, ¿no? Sino estudia los significados, los conceptos de los signos lingüísticos, que pueden ser oraciones, que pueden ser palabras. Entonces no es la A. B, tiene como objeto de estudio a la unidad denominada morfema. La disciplina que estudia los morfemas, como recordaremos, como veíamos la semana anterior, es la morfología. En la C nos dice, es la disciplina que describe y explica el contenido conceptual, o sea, los conceptos que tenemos en nuestro sistema cognitivo, del signo lingüístico, es decir, de las palabras que forman parte de nuestra lengua. Y esa es la respuesta correcta, la C. En la C nos habla del sistema conceptual o de las ideas que nos generan las palabras, ¿no? En la D nos dice la técnica de elaboración de diccionarios y esa es más bien el área que se ocupa, la lexicografía, que vamos a ver después, ¿no? Que vamos a ver de repente por ahí alguna pregunta. Y su unidad de análisis es el significante, o sea los sonidos, o sea las señas que utilizan en lengua de señas para expresar los conceptos que tenemos. Entonces la respuesta, como hemos dicho, es la C, tiene que ver con los conceptos que creamos a partir de nuestras experiencias, ¿no? Para los signos lingüísticos. 2. La disciplina lingüística que estudia la organización del léxico de una lengua se denomina lexicología. La lexicología es la disciplina lingüística que estudia los diferentes léxicos que tenemos en nuestra lengua, como hay, por ejemplo, el léxico gastronómico, que tiene palabras que guardan relación entre ellas, o el léxico de repente del fútbol, que también tiene sus propios signos que guardan relaciones, y tenemos el léxico de la agricultura también, o el léxico de algunas disciplinas científicas también tienen su propio léxico. Entonces, la organización del léxico de las palabras y su estudio va a ser llevado a cabo por la lexicología. En la pregunta 3 nos dice qué constituyen, qué son la frase, la palabra, la oración y el texto, ¿qué son? En general, todos ellos son signos lingüísticos. El signo lingüístico es entendido como este término, esta palabra pertenece a un enfoque de la lingüística que viene desde los inicios del siglo XX. Pero ahora, en el siglo XXI, ya no utilizamos tanto este término, pero bueno, la idea sigue vigente, ¿no? El signo lingüístico es una unidad que tiene 2 planos, ¿no? El plano de las ideas, el plano conceptual, y el plano formal, ¿no? de los sonidos que lo conforman, o de las señas, si es que hablamos de lengua de señas también, no hay señas para expresar ciertas ideas. Entonces el signo puede ser tanto la palabra como la oración o el texto, ¿no? Porque el texto tiene una idea, un fondo, un tema del que se habla, pero también tiene una forma, un conjunto de sonidos o de letras. Y la pregunta 4 nos dice, marque la alternativa donde las palabras pertenezcan al español o sean signos del español. Y podemos ver que hay, en la alternativa A hay palabras que son de otras lenguas, como el inglés, ¿no? En la B, en la C, en la D, en la E. Pero en la B tenemos palabras que pertenecen al castellano, ¿no? Como es en el caso de tándem, que significa grupo de a dos, equipo de a dos. Llantar es una palabra que se usaba antes para decir comer, y croar, que es una onomatopeya, el sonido del sapo. Estas 3 palabras forman parte del léxico del español, por eso es la que vamos a marcar.
Bien, ahora vamos a desarrollar las 3 preguntas siguientes, en las cuales vamos a relacionarnos mucho con el significado de las palabras, como hemos visto. La semántica estudia los significados. Y aquí tenemos en columna una enumeración de palabras que son anomia, abonar, arrogarse, donde hay verbos, hay sustantivos, escarnio y grabar. Como hablantes muchas veces sabemos el significado de las palabras y otras veces no. Cuando no las sabemos las buscamos en el diccionario. Incluso hay diccionarios de sinónimos y antónimos, ¿no?, que nos ayudan mucho porque nos dan palabras equivalentes o palabras contrarias. En este caso nos piden escribir a la derecha el sinónimo, y de esta manera anomia, que es una palabra poco usual en nuestro léxico cotidiano, pero buscando en el diccionario de repente podemos ver que significa caos, y entre las dos, la más frecuente es caos, ¿no? La utilizamos más, pero anomia también significa ello. Abonar yo creo que sí es más frecuente. Podemos también reemplazarla por pagar o depositar. En arrogarse podríamos decir que es una persona que se arroga algo, que se atribuye algo, ¿no? Atribuirse, se atribuye. En escarnio, mofa o burla. Y en grabar sería imponer una taza o cargar una taza, ¿no? En la pregunta 6 nos piden el sinónimo del significado connotativo. Recordemos que lo connotativo es lo figurado, es lo que no es literal, es lo metafórico también, ¿no? Figurado. Y en la pregunta 7 nos piden reconocer el significado denotativo, o sea, el significado literal, donde no hay metáforas. Y así dice la A: febrero es el mes que determina el año bisiesto. Esta oración no presenta una metáfora, no presenta una oración, una construcción figurada, por eso la respuesta es la A. En la B, toda persona proviene de un tronco familiar. Aquí podemos ver que hay un sentido figurado porque se está entendiendo que las personas son como los árboles, ¿no? Y que en las raíces están los antepasados, los ancestros, y que nosotros estaríamos en los tallos o de repente ya en los frutos, ¿no? Entonces, aquí hay una metáfora cuando decimos proviene de un tronco. En la C, muchos cantantes populares son estrellas, ¿no? Estamos hablando de también una metáfora, ser una estrella y fugaz todavía, ¿no? Son significados connotativos o son significados figurados, o también hay metáforas, donde las personas son estrellas o son astros. D, los ancianos, cual trastos viejos, trastos, ¿no? También encontramos aquí una metáfora, estaban en el asilo. No supo controlar su ira y respondió con el hígado, ¿no? Respondió con el hígado, también es un significado figurado, no literal. Eso realmente no pasó, es un uso cotidiano y bastante metafórico. En la 7, la alternativa, que tiene un significado básico, un significado sin un cambio semántico, es la A. Bien, continuando en las siguientes preguntas, las siguientes 4 preguntas, nuevamente veremos los tipos de significado para en la pregunta 10 y 11 ya pasar a ver las relaciones que se establecen entre palabras. 8 y 9 son tipos de significado. Dice, 8. Indique dónde se requiere de la situación extralingüística, ¿no?, del contexto extralingüístico para entender el significado. Como podemos ver, en la alternativa A, compraron los vegetales para la ensalada. Se puede entender en distintas situaciones. O sea, yo no necesito estar allí para entender el significado. Compraron los vegetales para la ensalada. ¿Se entiende? B, los estudiantes expusieron sobre sus temas. Si alguien me cuenta esto, yo puedo entender porque sé qué significa expusieron, sé que sus temas se refieren a los estudiantes, ¿no? ¿Se entiende? C, muchos parques están descuidados y sucios. Se entiende que los que están descuidados y sucios son los parques, así que no necesito la situación o estar allí para darme cuenta qué está pasando.
En la D, en cambio, dice, el egresado saludó a su maestro feliz de verlo. Aquí, la palabra feliz, de repente, yo necesito estar en el contexto para ver si el egresado era el que estaba feliz o si el maestro era el que sonrió en ese momento, ¿no? Entonces, en la alternativa D, la palabra feliz, este adjetivo, necesito yo del contexto para ver cuál de los dos sustantivos, egresado o maestro, es el que está calificando. Y en la E, el partido de fútbol de ayer fue muy comentado, se entiende que fue muy comentado, no hay una ambigüedad, no necesito la situación para poder entender. Por eso en la 8 la respuesta es la D. De repente alguien que conozca al egresado o al maestro podría saber, ¿no? Pero ahí sería conocer mucho, saber mucho de contexto, ¿no? Para poder saber el significado de esta oración. En la pregunta 9, las oraciones que hay están como en A, incompletas. Hazle caso, ya que más sabe el diablo, ¿no? Y tenemos que buscar donde hay un significado literal. Agradece el regalo y no le mires el diente. El veterinario operó a nuestra gata. Los políticos debatieron pico a pico. El negocio marcha viento en popa. Como podemos ver, todas estas expresiones, menos una, hay un uso figurado. Hay ideas que no son literales, ¿no? Por ejemplo, ya sabe el diablo más, ¿no? Eso es una metáfora también. La palabra diablo, ¿no? Se entiende como alguien que sabe o que conoce. Mirar el diente, también esa expresión, ¿no? Que no es lo que verdaderamente dice, no es que le vas a mirar el diente, ¿no? Sino vas a mirar de repente sus detalles negativos o de ese regalo, ¿no? Los políticos debaten pico a pico, pero es una expresión, ¿no? No es que tengan pico verdaderamente. Marchar viento en popa, pues no, esa es una expresión antigua que significa que le va bien, pero el negocio no es que marche y tampoco viento en popa, ¿no? Entonces, el significado literal, básico, el que no ha cambiado, se aprecia en la oración C. El veterinario operó a nuestra gata. En la pregunta 10, nos piden hallar ya la relación, ¿no? Y cuando hablamos de relación, siempre hay dos o más, ¿no? Por ejemplo, en la A, flor y ramo. En la B, oficio electricista, y así, ¿no? Tenemos que buscar el par de palabras que se relacionan por hiperonimia. Hiper significa grande, ¿no? Hiper. Entonces, primero debe estar la palabra más grande o la más general, la más genérica, y luego debe estar el más específico. En el caso de flor y ramo, flor sí es un genérico, pero aquí debería decir rosa, margarita, ¿no? No está. En cambio, en la B, oficio, sí es una palabra general, y el específico es electricista. Por eso la respuesta en la 10 es la B. En cambio, en la C, fresa, lúcuma, los dos son específicos, o sea, son cohipónimos, ¿no? En la D, rosa y flor, más bien primero está el específico y luego está el genérico. O sea, es un hipónimo. Y bueno, en la E tenemos parte, ¿no? Silla, pata, esa es una parte y eso es algo que no está dentro de la clasificación del hiperonimia. La respuesta es la B. En la 11, para terminar esta parte, nos piden hallar a la antonimia y reconocer en todo caso los demás tipos, ¿no? La antonimia complementaria es aquella que excluye que si es esto ya no puede ser lo otro, ¿no? Y no hay un punto medio, ¿no? No hay un punto medio. Por ejemplo, en temprano, tardío, podemos ver que hay punto intermedio, ¿no? Es una antonimia propia. En partida, llegada, se supone que si hay una llegada a un lugar, tiene que haber una partida, o sea, son recíprocas. En la C, alto, mediano, también hay puntos medios. En la D, remitente, receptor, también es recíproca. Para que haya un receptor de algo, tiene que haber un remitente o un emisor. En tanto que libre, preso, sí son complementarios, porque el hecho de que yo sea libre significa que no estoy preso y al revés, ¿no? Se excluye en la relación, es de exclusión. Por eso la alternativa en la 11 es la E. Bien, continuando con las siguientes 4 preguntas, vamos a ver que hay una riqueza de relaciones que se establecen entre los términos, como
hay también diferentes formas de plantear una pregunta. Por ejemplo, en la 12 tenemos 5 alternativas que son oraciones, ¿no? Y en la 12 dice que debe haber palabras subrayadas, disculpen, pero la B, la C, la D y la E no están subrayadas, así que vamos a subrayarlas, ya sabemos que son las que se repiten, Lima, y acá también debe ser Lima, por ejemplo, ¿no? Vamos a irlas viendo. Pero lo importante de la pregunta 12 es que nos dan oraciones y dentro de esas oraciones aparecen las palabras que debemos darnos cuenta qué relación mantienen. En cambio, en la pregunta 13 nos dan ya palabras, ¿no? Palabras. Y en la 15, en cambio, nos dan un texto y ahí tenemos que buscar, ¿no? Entonces, son diferentes habilidades que debemos tener para responder estas preguntas. En la pregunta 12, marque la opción donde las palabras subrayadas expresan relación semántica de homonimia absoluta. La homonimia absoluta es cuando tenemos dos palabras que no tienen el mismo significado y además son de la misma clase, o sea, son dos verbos, son dos nombres, son dos preposiciones o lo que sea. En la A, el alumno fue reprendido. Recordemos que este fue reprendido es voz pasiva y este fue es el verbo ser. Recuerden que la pasiva se forma con ser. Es el verbo ser, verbo. Porque, y continúa la oración, ¿no? El alumno fue reprendido porque se fue a la playa. Este se fue es el verbo ir o irse, ¿no? Porque es un pronominal. Verbo ir, también es verbo. Ahora, requisito para que sea una homonimia. Tiene que haber la misma pronunciación al menos. Fue, se pronuncia igual, ya cumple el requisito. Debe tener diferentes significados que no provengan de algo en común. Por ejemplo, ser no tiene nada que ver con ir. Yo soy tal cosa, yo me voy a tal lugar, no hay nada que ver. Sí es homonimia. Y además es absoluta porque en los dos casos son verbos, ¿no? El verbo ser o el verbo ir. La respuesta es la A. Ahora, ¿qué pasa en la B? Ella se lima, las uñas, se lima, ¿no? Si imaginamos una acción, es un verbo. En el primer caso es un verbo. Con la mejor lima de grano fino. Ahí es, la mejor lima es un nombre, ¿no? El objeto con el que se lima. Ahora, suenan igual, ¿no? También es un caso de homonimia porque son significados diferentes, pero es una homonimia parcial porque en el primer caso es un verbo y en el segundo es un nombre, pero a nosotros nos piden homonimia absoluta. En la C, voto, verbo, porque nuestro voto, nombre, ¿no? Ahí están las dos palabras subrayadas, homonimia parcial también, voto un verbo y el otro caso es un nombre. En la siguiente, el pico es parte del equipo para escalar el pico. Recordemos que pico y pico, como pico de herramienta y pico de parte de la montaña, ambos tienen en común el tener una parte puntiaguda, por eso se trata de una polisemia y no de una homonimia, ya que tienen algo en común. En cambio, la homonimia son diferentes. En esperó fuera del banco, sentado en un banco de piedra. Aquí, aunque no parece, pero el banco en el que nos sentamos guarda relación, digamos, histórica con el banco financiero, con la entidad financiera. Porque antes en los bancos la gente hacía transacciones, ¿no? Hacía transacciones de dinero. Y a partir de ese sentido de banco pasamos a tener banco como entidad financiera. En algunos libros tenemos banco como una homonimia. En algunas propuestas, ¿ya? En algunas propuestas se considera homonimia porque dicen que los hablantes ya no lo ven como el mismo significado, no lo interpretan como que tienen una relación. Pero en el diccionario, por ejemplo, aparece banco con muchas acepciones y entre ellas está banco como asiento y banco como entidad financiera. Por lo tanto, vamos a seguir ese criterio, vamos a considerar una polisemia, ya que guardan una relación histórica. Por eso, como les decía, en la 12, la alternativa correcta es la A. 13.
seleccione la opción en la que hay relación semántica de cohiponimia. Recuerden que cohiponimia es cuando tenemos dos específicos, un específico con otro específico. Y en este caso tenemos quinoa y cañigua, las dos específicas, porque en todo caso lo general, lo que las agrupa debe ser granos andinos. No así sucede con las demás, porque tienden más bien el parte, todo, ¿no? Que sería otro tipo de relación. 14. Marque la alternativa en la que las palabras se encuentran en relación de antonimia propia. Recordemos que la antonimia propia es aquella que puede tener puntos intermedios o que acepta grados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de óptimo, bueno, malo, pésimo, donde hay grados. La clave correcta es la E. En cambio, en los otros casos no podemos hablar de grados, ¿no? No les podemos colocar de repente un adverbio, ¿no? Como sí podría ser muy bueno, ¿no? Muy malo, donde sí se podría colocar esto. Y en la pregunta 15, el valle del Guarpa es feraz, asimismo el valle de Vilcanota es fértil. Las palabras están en relación de sinonimia, ya que expresan un significado equivalente. Bueno, ahora continuaremos con las preguntas 16 a la 19, donde veremos los casos de antonimia y también los casos de homonimia. Pregunta 16. Se trata de buscar la relación semántica de antonimia gramatical. Esta antonimia se caracteriza porque se colocan prefijos de negación delante, ¿no?, de las raíces. Por ejemplo, de vencible, imbatible, no es la relación, porque no tiene la misma raíz, debería ser invencible. Alma, desalmado, ¿no?, porque alma es un sustantivo y desalmado es un adjetivo, ¿no? Se supone que la relación de antonimia debe ser de la misma clase, mismo sustantivo, ambos deben ser sustantivos, ambos deben ser adjetivos. En la C, masa, líquido, no hay antonimia gramatical porque son diferentes raíces, ¿no? Debe tener la misma raíz. En cambio, en gremial y antigremial sí tienen la misma raíz, que es gremial, ¿no?, y solo se ha colocado un prefijo para cambiar el significado. La respuesta por ello es la D. En puesto e impuesto, si bien sí se ha agregado un prefijo, no es que cambie el significado, no cambia su antónimo, sino que cambia el significado, es otra palabra. Impuesto no es la negación de puesto. La pregunta 17 consiste en reconocer la relación semántica en cada caso. Por ejemplo, en la relación que se establece entre una urna, ¿no?, donde se guardan cosas, y una caja, es una relación de equivalencia, o sea, de sinonimia. En sólido y líquido, la relación que se establece es de exclusión, o bien es sólido o bien es líquido. Entonces también es una relación de antonimia, pero es una antonimia complementaria. En profesor-alumno, en cambio, la relación es recíproca, ¿no? También es un caso de antonimia, pero no se excluyen, sino que guardan una relación de reciprocidad. Puede haber un profesor en tanto hay alumnos, ¿no? Es recíproca. En zapato-bota, ambos son específicos de calzado, por lo tanto son cohipónimos, o de cohiponimia la relación, cohiponimia. En televisor y aparato, la relación es de hiponimia, ya que va lo específico y luego va el término general, que es aparato. En la pregunta 18 nos da un enunciado donde dice: de pronto la llama de la vela se apagó, y se refiere al fuego, a la candela, ¿no? Y por poco piso la pata de una discreta llama en el oscuro cobertizo. Y esa discreta llama se refiere pues a un animal, ¿no? Una pata, dice, ¿no?, una discreta llama. En ambos casos se trata de sustantivos, ¿no?, porque decimos la llama y acá también una llama. Una llama y una llama, ¿no? Los dos tienen artículos, los dos son nombres.
como los dos son nombres, pertenecen a la misma clase, pero tienen significados distintos, que no tienen nada en común, es un caso de homonimia absoluta porque pertenecen a la misma clase llamada sustantivo, homonimia absoluta. Y en la pregunta 19 vamos a tener que hacer unos ajustes para que no haya más de una respuesta, ¿no? En vez de tuvo, vamos a escribir tuve, vamos a colocar aquí tuve que reponer el tuvo, y en grava vamos a cambiarlo por grave. Entonces tendríamos, nos piden homonimia parcial. La homonimia parcial es cuando las dos palabras no guardan relación, no tienen el mismo significado, ni parecido, ni el origen en común. Y parcial cuando son de diferentes clases. O uno es verbo, o el otro es nombre. O uno es nombre, el otro es preposición. Por ejemplo, él la visitaba el día que yo no la visitaba. Los dos tienen el mismo significado, visitar. Ir a un lugar, ver a una persona, ¿no? Entonces no es un caso de homonimia, porque en la homonimia deben tener significados diferentes, que no guarden relación. En la B, tuve que reponer el tubo que se partió, ¿no? Acá decía tuvo que reponer el tubo, entonces era verbo más nombre, entonces podía haber sido la respuesta, a pesar de que no se escriben igual. Pero yo lo cambié a tuve para que ya no haya esa idea de que es parcial, ¿no? No hay aquí. En la C, di solamente que yo te los di. El di primero es decir y el segundo es dar. No hay ningún significado en común, pero los dos son verbos. Y cuando los dos son verbos es homonimia absoluta. Los dos son verbos, ¿no? En la D, deja el sobre como tiene artículo aquí, el sobre, un sobre es un sustantivo, nombre, ¿no? Aquí se trata de un sustantivo. Y de Manila, sobre mi velador, ese sobre es de lugar, es una preposición. La respuesta es la D, porque uno es nombre o sustantivo y el otro es preposición. También pudo haber sido la B si es que no le hacía el cambio, ¿no? Como verbo y como nombre, pero hice el cambio para que solo haya una respuesta. Y en la E, grave, cuánto graba, le echó a la mezcla, acá se trata de un verbo y de un sustantivo. En este caso dice grave y ya no dice grava, por eso ya no hay relación de homonimia porque no suenan igual, ¿no es cierto? No sería la respuesta. Si lo hubiera dejado como grava, cuánto graba, ahí sí hubiera sido porque era uno verbo y el otro era sustantivo. Hubiera podido ser, en este caso, 3 respuestas, ¿no? Lo cambié para que no haya ninguna relación y solo sea la D. Bien, continuando la pregunta 20, tenemos que hallar la homonimia paradigmática, que es el tercer tipo de homonimia que estamos desarrollando. Esta homonimia se caracteriza porque es el mismo verbo, pero que tiene la misma forma, ya sea para la primera, la segunda persona, el pasado, el presente, o el subjuntivo y el indicativo. La A no puede ser porque no se trata de un verbo. Dice inminente y eminente. No es. Tiene que ser un verbo para que sea paradigmática. En la B, si no se siente bien, es mejor que se siente. Acá el primero es sentirse bien, del verbo sentirse. Y el otro es sentarse. No es el mismo verbo, no puede ser. Para la paradigmática tiene que ser el mismo verbo. En todo caso, acá sería una homonimia absoluta, ya que ambos son verbos, ¿no? Son de la misma clase. En la C, Luz fue quien se fue a comprarle un regalo. En este caso se trataría también de dos verbos diferentes, el verbo ser y el verbo ir. También sería una homonimia absoluta, no es la respuesta. Recuerden que la paradigmática tiene que ser el mismo verbo con el mismo significado. En la D, no cobre mucho dinero por ese adorno de cobre. Acá no son verbos, es un verbo con un sustantivo, es homonimia parcial. En cambio en la E, no me pida que cante, ¿no? Este cante es subjuntivo, no me pida que cante, ese que lo está volviendo subjuntivo. Mejor cante solo usted. Ese cante ya está en modo imperativo, como una orden, y se refiere a usted. En el primer caso se refería a mí, o sea, ha cambiado el modo, ha cambiado la persona. Este es un caso de homonimia paradigmática, donde se utiliza la misma forma, cante, cante, idéntica palabra, pero con distinta persona, con distinto tiempo, con distinto número.
y como en este caso, con distinto modo, subjuntivo e imperativo. En la 21, marque la alternativa en la que hay precisión léxica. Por ejemplo, en la A, la palabra cosas no es precisa, es bastante vaga y general. Trató cosas interesantes. Ahí debió ser trató temas interesantes. En la B, Luisito lleva muchas cosas, lleva muchos útiles en su mochila. Carlos elaboró las preguntas del examen. Esa es la que está precisa, es la respuesta. Mauro tenía mucho temor, sentía temor, ¿no? El sastre le dio los datos de las telas, ¿no? Le dio las medidas de las telas, ¿no? U otro tipo de palabra específica. En la 22, recordemos que las perífrasis verbales que tienen deber más infinitivo o deber más de más infinitivo tienen significados diferentes. Deber más infinitivo es obligación. Yo debo estudiar. Yo debo dar las respuestas a los alumnos. Yo debo dar respuestas correctas, por ejemplo, ¿no? Y deber más de más infinitivo significa, de repente, posibilidad, probabilidad. ¿Ya? En la A, llaman a la puerta. ¿Debe ser Rosa quien salió a comprar o debe de ser Rosa quien salió a comprar? No es una obligación, ¿no? Que Rosa sea, más bien es probable que sea Rosa la que llama a la puerta, ¿no? Entonces acá sería debe, como es Rosa nada más, debe de ser Rosa. En la B, los clientes deben pagar sus cuotas mensuales. Acá sí vemos que es obligación, ¿no? Deben nada más. Y no deben de, sino deben. C, Ana no contesta, su celular debe haberse descargado, o sea, es una obligación, no, es una probabilidad, debe, es el celular, debe de haberse descargado. En la C, el tesorero debe cobrar las cuotas pendientes, es obligación. Y en la última hay un gran embotellamiento, debe de haber, es una probabilidad, una posibilidad, debe de haber sucedido un accidente. Bien, ahora para terminar con las 3 últimas preguntas de uso, vamos a responder la pregunta 23, que dice, en el panteón de los próceres, los restos del héroe, ¿no? En el panteón de los próceres, inhumaron los restos del héroe. O en todo caso, una palabra más amigable sería enterraron los restos. B, el juez ordenó exhumar, ¿no? Y aquí viene, por eso escribí inhumaron, ya que inhumar sería enterrar, ¿no? Y exhumar sería sacar, ¿no? Ordenó sacar los restos de la víctima, exhumar, sacar del entierro, ¿no? Desenterrar. C, la secretaria publicó el de las entrevistas, publicó el cronograma de las entrevistas. D, muchas veces nuestros errores trascienden el ámbito familiar. Trascienden el ámbito familiar. Y E, la información en las cubiertas de los alimentos es relevante. Es relevante. En la pregunta 24 tratemos de escribir adecuadamente porvenir y porvenir. Porvenir como futuro y porvenir que está por llegar, ¿no? Por nuestros hijos debemos construir un mejor futuro, un mejor porvenir. En los tiempos por venir viviremos con equidad y paz, en los tiempos que están por llegar. C, su falta de prevención auguraba un oscuro futuro, un oscuro porvenir. En la D, el próximo año tendremos mejores propuestas por venir. Y en la última, prepárense hermanas o hermanos, el Santo Padre está por venir. Y en la 25,
tenemos que ver cuál de el par de palabras que están en slash, ¿sí? Ahí no se notan muy bien, pero hay slash o barras, debemos escoger según el contexto. Elsa absorbió o absolvió las preguntas de sus alumnos. Bueno, absorber no se puede, ¿no? Sino absolver, responder, ¿no? Y no dejar dudas, absolver las preguntas. B, ella tiene una aptitud, o sea que es apta, ¿no? Que ya está apta, que se ha preparado, o tiene una actitud negativa en la empresa, ¿no? La actitud es negativa o positiva, ¿no? Actitud. C, la asistente se arrogó o se irrogó la potestad de expulsarlo. Acá sería se atribuyó, ¿no? Por eso viene la palabra arrogante, ¿no? La palabra arrogante es una persona que se cree lo máximo, que se atribuye de repente cualidades que ni tiene, ¿no? Arrogó. Señor director, gracias por su grata deferencia, claro, deferencia, por su grata, de repente, cortesía, ¿no? Deferencia, cortesía, buen trato, en especial hacia alguien, ¿no? La policía exhumó los restos para examinarlos, ¿no? Se supone que los ha sacado, ¿no? Exhumó. F, sus palabras revelaban su prejuicio racista o perjuicio racista. En este caso, perjuicio es perjudicar y prejuicio es una creencia, ¿no? Una ideología. G, el policía detuvo al ladrón en flagrante delito, ¿no? Y no fragante delito. El joven padecía de una adicción a las drogas. Siente gran aflicción por tan irreparable pérdida, ¿no? Aflicción. Los pescadores desecan o secan los pescados excedentes, desecan. Y los osos hibernan sin probar ningún alimento. Como hemos visto, las palabras se parecían mucho, por eso puede haber algún tipo de repente de dudas al momento de marcar las respuestas. Con respecto a los temas que hemos visto hoy, ¿cuáles son los temas preferidos en los exámenes? ¿Alguna recomendación? Sobre todo en los casos de homonimia parcial y absoluta, reconocer categorías. Si yo tengo un sustantivo, recuerden que siempre va a haber un artículo, ¿no? Por ejemplo, la coma, el ambiente, la belleza, ¿no? Son sustantivos. Es muy importante reconocer un sustantivo de un verbo, de una preposición. Y otra pregunta que también suele ser difícil, los casos de antonimia. Repasar la antonimia propia de la complementaria y la recíproca. Bueno, muchachos, eso ha sido todo de lo que se puede resolver las preguntas propuestas sobre el tema de semántica, a repasar mucho más las dos relaciones que les he dicho. Nos vemos, hasta la próxima.